Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, mis amados hermanos. Qué bendición es poder estar de nuevo con ustedes en una emisión más, ¿verdad? De Mi alma tiene sed de Dios. Le agradecemos al Señor siempre este privilegio tan grande, tan especial de poder reunirnos a estas horas para estudiar juntos la palabra del Señor. Le agradecemos al Señor por su misericordia, por su cuidado, y porque pues Él nos cuida a través de la palabra, pues nos enseña cómo tenemos que caminar, guarda nuestro camino, nos enseña los peligros a los que podemos estar expuestos, nos ubica en el lugar en donde el Señor nos quiere tener, y todo esto es la protección que Dios nos da a través de su palabra, ¿verdad? Por eso es por muchas razones una bendición poder estar estudiando la palabra del Señor siempre. Bueno, acompáñenme a orar para que le pidamos al Señor su dirección en esta noche y que su palabra traiga edificación y bendición, por supuesto, a nuestras vidas. Amén. Padre, te alabamos en esta noche. Te damos gracias, Señor, por estar una vez más reunidos a través de la señal de 760, Señor, para acercarnos a ti. Esta vez por medio de tu palabra, queremos que tú nos sigas enseñando cuál es el camino, cuál es la voluntad tuya para nuestra vida, en dónde tú quieres tenernos, Señor, qué es lo que tú deseas que hagamos, y nosotros, el anhelo nuestro es agradarte, el que tú nos ubiques en el lugar donde nos quieres tener. Sabemos que para nuestra vida siempre hay un propósito en ti. Queremos conocer ese propósito, queremos caminar en ese propósito, Señor, porque somos tuyos, te pertenecemos. Tú nos compraste con la sangre de Cristo, nos diste vida, nos diste salvación, y de todas formas somos creación tuya. Tú eres nuestro Dios, el Dios Todopoderoso. Y a ti nos rendimos, Señor, en esta hora. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. Y bendice nuestras casas, nuestros hogares, bendice a la familia, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú visites el hogar, la vida de cada uno de mis hermanos que esta noche están sintonizando esta señal, Señor. Bendice sus hogares, bendice su economía, bendice su salud y restaura vida, Señor. Sabemos que siempre estamos necesitando ser restaurados de ti. Si tenemos problemas en el alma, si tenemos situaciones que en nuestra vida que nos están causando problemas, Señor. Si hay acechanza sobre nuestra vida el enemigo, Padre, guárdanos. Te lo pedimos, Padre. Trae restauración a nuestras vidas y sobre todo trae salvación a nuestra casa, Señor, para todos aquellos que aún no te conocen. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Siempre cuando buscamos del Señor, pues nuestra intención por lo regular es ver qué es lo que vamos qué es lo que tiene el Señor para nosotros, qué nos quiere decir el Señor, qué bendiciones tiene para nuestra vida. Y es que, pues por supuesto, sabemos que es el Señor el que nos bendice, el que nos provee, del que queremos recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Pero debo decirle, mi hermano, que pues también
aunque eso es una verdad, también el Señor espera de nosotros que en esa entrega, cuando nosotros hablamos de entregarle nuestra vida, de someternos a Él, pues es para hacer su voluntad, es para vivir conforme a su palabra, conforme a sus enseñanzas, pero también en esa entrega, en ese someternos al Señor, pues hay un llamado que el Señor nos ha hecho a servirle. Todos tenemos un propósito en el Señor, todos somos siervos y siervas del Señor, y hemos sido llamados para bendición del cuerpo de Cristo. Claro, nuestro propósito en esta vida es glorificar el nombre de nuestro Dios, ser instrumentos de honra y de gloria para nuestro Dios, pero como instrumentos que somos, también el Señor espera que nosotros trabajemos en la obra. Recuérdense, cuando Pablo le hablaba a Timoteo, le dice que no dejara que lo menospreciaran por su juventud, sino que él hiciera la obra evangelística, le decía, a la que el Señor lo había llamado. Era un jovencito, o sea, él creía que, como a veces pensamos nosotros, ¿verdad?, que no estamos capacitados, que no estamos llamados a eso, que el trabajo es para que lo haga otro con mayor capacidad que la nuestra. Y si bien es cierto que a nosotros regularmente nos falta mucha preparación para las cosas del Señor, pues debo decirle, ese es el proceso en el que el Señor nos tiene. Para eso es que el Señor quiere que nos acerquemos a Él, para capacitarnos, para prepararnos. Pero ya desde el momento en que nosotros hemos conocido al Señor, ya nosotros somos siervos de Él. Y somos siervos llamados a servirle. Somos ministros del Señor. Pues como vamos a ver el día de hoy, pues el Señor nos ha capacitado, mi hermano. Él nos ha dado todo lo necesario. O sea, hizo una transformación de vida en nosotros para que nuestra vida dé testimonio de Él. Nos dio su amor, nos dio a conocer su amor, nos dio salvación en Cristo Jesús, y pues todo eso que nosotros lo hemos aprendido, y por lo que hemos aprendido a amarle al Señor, por todo ese amor que Él nos ha dado a nosotros, pues mi hermano, eso que tenemos nosotros es lo que debemos trasladarle a los demás, ¿verdad? Tenemos que dar testimonio, no tenemos que ser unos eruditos en la palabra, unos conocedores de la palabra, de toda la escatología de la Biblia, porque eso pues es bueno conocer al Señor, es bueno conocer la palabra, es algo excitante, si usted quiere, cuando estamos conociendo cosas nuevas de parte de Dios para nuestra vida. Pero mi hermano, el objetivo que el Señor tiene al darnos de gracia, al darnos su misericordia, es para que nosotros, como lo dice la palabra, demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. O sea, eso no significa que tenemos que aprender, ¿verdad?, prepararnos como ministros, ir a un instituto teológico y mire, todo eso es bueno, porque cada vez, mientras más nos acerquemos al Señor, mientras más conozcamos del Señor, pues nuestra vida va a ir desarrollándose de una mejor manera, ¿verdad? Hablando de las cosas espirituales, de las cosas del Señor. Pero para servirle al Señor, nosotros hemos sido capacitados desde un principio, como ya le decía. Todo eso que hemos conocido del Señor, lo que nos ha dado Él, es lo que tenemos que trasladarle a los demás. Tenemos experiencias, tenemos conocimiento de Dios, por lo que Él se ha manifestado en nuestra vida. Entonces, eso es lo que tenemos que trasladar.
no hay mejor evangelismo que el de mostrarnos nosotros como hombres y mujeres restaurados, cambiados, ¿verdad? Máxime para los de nuestra casa, ¿verdad? Los que conocieron cómo éramos antes de venir a Cristo, pues ahora ellos habrán visto en nosotros ese cambio tan radical, tan importante, ¿verdad? Ese cambio positivo que hemos tenido en nuestra vida, cómo el Señor nos cambió. Porque el Señor no nos cambió únicamente en nuestra manera de pensar y que ahora creemos en Cristo Jesús, ahora estamos buscando de Él, ¿verdad? Y le conocemos, sino que también ha transformado nuestra vida, nuestra manera de caminar por esta tierra. Muchas cosas que antes hacíamos, ya no las hacemos, ¿verdad? Hemos cambiado para bien. Porque este evangelio no solo es conocimiento, ¿verdad? Debo decirle, no solo es la relación con Dios, sino que este evangelio también es un cambio de vida para nosotros, que es lo que se manifiesta a todos los demás. Y con ese cambio, mi hermano, con ese conocimiento, aunque sea escaso, si usted lo quiere ver de esa manera, pero si usted analiza, realmente ha conocido mucho de Dios, pues con ese conocimiento usted puede llegar a otros. Y no solo para evangelizar, no solo para traerlos al Señor, sino también para aquellos que están necesitados, aquellos que necesitan fortaleza, aquellos que necesitan animarse, aquellos que están deprimidos, aquellos que tienen conflictos en su alma. Usted puede llegar a ellos y aconsejarles, porque el Señor le ha dado a usted esa capacidad, ¿verdad? Uno puede pensar que no tiene el llamado, pero la capacidad la tenemos y el llamado lo tenemos, mi hermano. Hemos sido llamados a servirle al Señor. Así que pues el compromiso es grande, ¿verdad? Pero es que grande ha sido la misericordia de Dios para nuestra vida, y qué mejor que corresponder a ese amor y a esa misericordia, sirviéndole al Señor con todo nuestro corazón, en donde podamos servirle, mi hermano. Si usted es miembro de Iglesia Elim Central, o si es miembro de otra congregación, acérquese a las áreas de servicio de la iglesia y pregunte dónde puede servir, ¿verdad? Siempre hay necesidad de servidores, siempre hay algo que podemos hacer nosotros en el caminar con el Señor. Nuestra vida tiene que dar fruto, mi hermano. Y ese fruto, como lo comentaba yo en otra oportunidad, pues ese fruto no es únicamente para adornar el árbol, ¿verdad? Para que se mire bonito con esos frutos que se ven deliciosos, que se ven coloridos, sino ese fruto es para darle alimento a alguien más. Ese fruto no alimenta al árbol, ese fruto alimenta. Si usted quiere ver de esa manera, pues con ese fruto se alimentan los animales del campo, las aves. Pero ese fruto también, cuando es cosechado, es alimento para nosotros, ¿verdad? Nos bendice, es una delicia. Entonces, ese fruto, mi hermano, pasándolo ya a nuestra vida, ese fruto que nosotros damos es para alimentar a alguien más, para dar bendición a alguien más. Así que somos llamados a dar fruto. Y que cuando damos fruto, no es, como le decía, para que nos vean y que qué bonito. No, ese fruto es para servir, es para bendecir a otros. Quiero que me acompañe. Vamos a leer en el libro de Efesios los versos del 1 en adelante. Ya vamos a ir viendo cuáles son los versos que estamos leyendo. Y dice de la siguiente manera, Efesios 4, verso 1 en adelante, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, como fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos
a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Antes de entrar en el tema que estábamos hablando acerca del servicio con este pasaje, quiero llamar su atención, pues que yo le mencionaba de frutos, ¿verdad? Y acá en este pasaje se mencionan varios frutos, ¿verdad? Se habla del amor, se habla de la paciencia, se habla de la humildad, de la mansedumbre, ¿verdad? Todo eso es importante, y el Señor nos pide en este pasaje que nosotros pues andemos, ¿verdad?, como es digno de la vocación, como fuimos llamados, que demos esos frutos para bendición de muchos. En este mismo pasaje se habla de que pues todos los miembros del cuerpo de Cristo trabajamos para bendición unos de los otros, y en esta base nosotros podemos hablar de que pues ciertamente hemos sido llamados para bendecir. Amén. Bueno, déjeme continuar con esto, y viendo verso por verso, vemos que aquí dice que fuimos llamados, pues que andemos más bien, como es digno de la vocación, como fuimos llamados. O sea, hay un compromiso, ¿verdad?, a caminar como es digno de nuestro Señor, ¿verdad? Y eso habla pues de que tenemos que honrar a nuestro Señor, aquel que nos rescató del camino en el que andábamos, ¿verdad? De aquel camino de pecado, aquel camino de muerte. Pues el Señor nos rescató ahí, pero fuimos llamados con una vocación. Eso quiere decir que fuimos llamados con un propósito, no solo el de la salvación, como le comentaba, sino que fuimos llamados también con el propósito de bendecir a otros. Y cuando dice dignos de la vocación, quiere decir dignos de aquel que nos llamó, de nuestro Dios, que nos llamó a través del Señor Jesucristo. Y tenemos que vivir conforme al que nos llamó. O sea, tenemos que vivir a la manera, nuestra vida tiene que ser a la manera de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que vino a esta tierra para redimir nuestras vidas, para darnos redención y salvación, ¿verdad? Él nos dio ejemplo. Ahí se habla en el verso 2, pues que fuimos llamados con humildad, bueno, que tenemos que andar, dice, con humildad y mansedumbre, ¿verdad? Y fue el mismo Señor el que dijo, aprendan de mí. Él nos dio el ejemplo de cómo debemos de caminar, cómo es que espera Él que nosotros caminemos. Él se los decía a los discípulos y lo dejó en la palabra para que nosotros entendamos que ese es nuestro propósito. Tenemos que andar como decía el Señor, aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces nosotros sí tenemos que ser mansos y humildes, y esa humildad quiere decir que tenemos que tratar a nuestro prójimo como nosotros queremos ser tratados, ¿verdad? Tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, no sintiéndonos más que otros, ¿verdad? Que nadie, dice el Señor, ¿verdad?, también en la palabra, que nadie piense de sí mismo más de lo que realmente es. O sea, que nos ubiquemos en el lugar en donde el Señor nos tiene. ¿Y eso qué quiere decir?
que en el Señor, mi hermano, todos somos iguales, que como hijos de Dios debemos de considerar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, a la gente con la que nos relacionamos, como a personas iguales a nosotros, porque muchas veces nos creemos superiores a los demás. Y si no por nuestra condición social o por nuestros conocimientos o por cualquier otra cosa que uno pudiera considerarse más que otros, a veces incluso espiritualmente, mi hermano, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios, porque estamos en una posición en la iglesia, o qué le podría yo decir, tantas cosas que podríamos pensar, ¿verdad? Y que nos hagan creernos más que otros, aún ni siquiera, es más, en las cosas del Señor, en las cosas espirituales, como hijos de Dios, debemos de considerar a nuestros hermanos, pues como eso. Creo que la misma palabra lo dice, hermanos, somos iguales, somos hijos de un mismo Padre, no somos unos más que otros. Entonces debemos de tratar a los demás con esa humildad y con mansedumbre. Debemos ser respetuosos, debemos ser considerados, debemos ser pacientes, mi hermano, porque a veces pues hay personas que tienen un carácter un poquito difíciles, hay personas que a veces pues su manera de pensar o lo que han aprendido, su condición de estudio, si usted quiere, su origen humilde a veces, pues los hace necesitados de ese apoyo, de que entren al caminar con el Señor, pero no sintiéndose de menos, ¿verdad? Hay gente que se menosprecia, ¿verdad? Así como muchas veces nosotros nos sentimos superiores a alguien, también hay gente que se considera inferior a los demás. Y a esas personas son a las que tenemos nosotros que ayudar, mi hermano, a levantar su estima, a que entiendan que en el Señor somos iguales, ¿verdad? Tenemos que ayudarlos, tenemos que, si son tiernos en el Señor, porque a veces también esa condición, ¿verdad? Dicen, es que yo estoy aprendiendo, estoy empezando, pero mi hermano, todos empezamos alguna vez y gracias a Dios el Señor nos ha ido desarrollando en el camino. Entonces nosotros tenemos que ayudar a los demás a desarrollarse en el Señor, ¿verdad? Con paciencia, ¿verdad? Tenemos que sobrellevar a los hermanos muchas veces, ¿verdad? Por eso dice ahí, soportándoos con paciencia. Tenemos que sobrellevarnos, pero con amor, ¿verdad? Porque a veces cuando se habla de que hay que soportarnos, eso quiere decir hay que sobrellevar a la gente que a veces no nos cae bien, o que son gente muy complicada, difícil, de mal carácter y todo. No solo eso, también a ellos hay que amarlos, también a ellos hay que ayudarles, ¿verdad? A salir de esa condición que no es la que Dios quiere que tengan, ¿verdad? Pero a quien lo necesita, mi hermano, al débil, la palabra habla de los débiles en la fe, pues a ellos tenemos que acercarnos, mi hermano. Y como le decía, hay muchas condiciones en las cuales tenemos que sobrellevar a los hermanos, no solo porque tal vez a veces no entienden alguna cosa en la palabra, o están equivocados en una manera de pensar, ¿verdad? Y tenemos que ayudarlos. Entonces hay mucha obra que hacer, y aquí dice, ¿verdad? Soportándolos con paciencia, soportándonos unos a otros, dice, en amor. O sea, tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos y ayudarles, porque estoy seguro que en algún momento de nuestra vida alguien nos tuvo que tener paciencia a nosotros, mi hermano.
Muchos de nosotros somos frutos de un ministro, de un líder de la iglesia o de un hermano que nos tuvo paciencia y nos ayudó a caminar, nos estuvo, como decimos, nos estuvo jalando para meternos con el Señor. Yo tengo muchos hermanos que me ayudaron en mis inicios, ¿verdad? Que me hablaban, que me exhortaban y que también me ayudaron a meterme en las cosas del Señor, a trabajar en la obra, a servirle al Señor, ¿verdad? A aprender. Hay muchos que se tomaron el tiempo de enseñarme. Entonces, esos tenemos que ser ahora nosotros, mi hermano, los que ya hemos caminado con el Señor un tiempo, pues tengámosles paciencia a los demás, porque acordémonos, ¿verdad? Que ya hubo alguien que nos tuvo paciencia a nosotros, que nos tuvo consideración y nos ayudó a llegar a donde estamos ahora. Y que eso pues también nos haga pensar y entender que por lo mismo no podemos considerarnos nosotros más que otros, ¿verdad? Por ninguna razón. Ahora aquí se sigue diciendo que pues tenemos que, dice aquí, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Mi hermano, esto tiene todavía mucho que ver con eso de sobrellevarnos unos a otros, porque dice, tenemos que estar solícitos, o sea, tenemos que estar dispuestos, o tenemos que tener el propósito de mantener esa unidad en el espíritu entre los hermanos, porque a veces nuestras ideas, nuestra manera de pensar a veces que no es la misma que con otro, que tenemos algunas diferencias de pensamiento, pues nos causan discordias, ¿verdad? Y pleitos a veces por temas doctrinales, pero mi hermano, la doctrina es una sola, el Señor es uno solo, por eso dice aquí, ¿verdad? Solícitos en guardar la unidad del espíritu, ¿no? O sea, de mantenernos en la unidad como hermanos, ¿verdad? Que tenemos un mismo espíritu, un mismo Padre, un mismo Señor. Entonces tenemos que estar dispuestos a hacer todo lo necesario, a ser nosotros los precursores, los que motivan la unidad, ¿verdad? Ser nosotros los pacifistas, porque aquí se va la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que ser nosotros los que nos esforcemos por mantener la armonía entre el grupo, mi hermano, entre los hermanos, ¿verdad? De ver de qué manera nos ponemos de acuerdo, de qué manera entendemos que si hay alguna diferencia en nuestra manera de pensar, pues tenemos que buscar realmente cuál es la verdad, ¿verdad? Porque yo puedo estar equivocado, el otro puede estar equivocado, pero no es discutiendo ni peleándome con él que vamos a arreglar esa diferencia, no porque yo no me quedé callado voy a tener la razón, ¿verdad? O no porque el otro tuvo más argumentos, él tiene la razón, ¿verdad? No es como dice por ahí un dicho, el que tiene más saliva traga más pinol, creo que dice, ¿verdad? O sea, como quien dice, el que tiene más capacidad de argumentar o de pelear, o el que levanta la voz más alto, ¿verdad? E intimida a los demás, ese es el que va a ganar. Eso no nos da la razón. Entonces, no es de esa manera como tenemos que enfrentar las cosas cuando vemos alguna diferencia. Dejemos no solo lo doctrinal, porque aquí dice la unidad del espíritu, quiere decir que también vamos a tener diferencias personales de otro tipo, pues con nuestros hermanos, ¿verdad? Nos podemos pelear por diferentes razones, que nos molestamos porque nos hicieron o nos dijeron y nos faltaron al respeto, lo que usted quiera.
mi hermano, tenemos que mantener esa unidad, no podemos permitir que hayan divisiones en medio nuestro, ¿verdad? No solo por temas doctrinales, sino que porque muchas veces los problemas se dan por situaciones cotidianas del diario vivir, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que ser pacifistas en ese sentido, mi hermano, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad, porque tampoco nos vamos a estar metiendo en lo que no fuimos llamados, ¿verdad? Si no, tal vez nosotros vamos a ser los que terminemos peleados ahí, o los que causemos división por imprudentes, ¿no? Tenemos que pedirle la sabiduría al Señor, pero proponernos de mantener la unidad entre nuestros hermanos, e incluso entre nuestra familia, mi hermano, que seamos nosotros, ¿verdad? Pues con el ejemplo, por supuesto, con una manera prudente de hablar, con sabiduría, ¿verdad? Pero que nos propongamos el mantener esa unidad. A veces uno se da cuenta de quiénes son los pacifistas, ¿verdad? O quiénes son los que mantienen ese vínculo de unidad. Yo recuerdo cuando mi suegro dispuso, pues él en vida heredó a sus hijas, ¿verdad? Y pues a cada quien le dio su parte, y una cosa que buscó él, pues fue el ser equitativo. Él dijo, bueno, vamos a ver en cuanto a costo de lo que cuestan las cosas, valga la redundancia, tratar de ser equitativo entre todos, ¿verdad? Y él buscó la manera de que cada una de sus hijas tuviera, pues no tuviera que resentir el decir, es que a mí me dieron menos que a mi hermana. Pero una cosa hizo, y tal vez con eso favoreció un poquito a mi esposa, pues le dejó la casa donde ellos vivían. Esa casa era el centro de reunión de la familia. Y la verdad es que a todos les sorprendió, porque sentíamos pues como que mi esposa no era una de las consentidas de mi suegro. Él amaba él no hacía discriminación, por supuesto, era un hombre muy, muy prudente, muy correcto, pero siempre se miraba que se inclinaba más hacia una persona que a otra, ¿verdad? Por X o por Y razón, en algunas cosas por una, en algunas otras cosas con otra, ¿verdad? Pero él dijo una cosa que eso siempre, eso se me quedó grabado a mí en el corazón, en mi mente, porque él dijo, yo le voy a dejar esta casa a Noemí, porque ella es la que siempre se preocupa de mantener unida a la familia. Entonces yo le voy a dejar la casa porque así ella aquí va a poder reunir a la familia. Y así fue. Por mucho tiempo, después de que falleció mi suegro, las reuniones de la familia se hacían allá en la casa donde siempre se reunió la familia. Pero como usted sabe, ya cuando muere el patriarca, ¿verdad?, que los mantiene unidos, cada quien se dispersa, las familias, cada quien toma su rumbo, los hermanos, ¿verdad?, con sus familias, y ya la relación no es tan estrecha como antes, cuando estaba papá, ¿verdad?, o cuando estaba mamá. Pero en este caso, pues fue justo como mi suegro lo dijo. Mi esposa tenía ese don, ¿verdad? Era una de las gracias que el Señor le había dado a ella, que ella se preocupaba por mantener siempre a la familia unida. Y como le digo, a mí me llamó la atención eso, que mi suegro, lo que dijo mi suegro. Yo le doy la casa a mi hija porque ella es la que se preocupa por mantener unida a la familia. Y así ella va a seguir reuniendo aquí en la casa a toda la familia. Y así fue. Como le decía, mucho tiempo pasó. Y las reuniones siempre se hicieron en la casa. Fueron años de años. Bueno, por eso le decía, ¿verdad? Cuando se trata de mantener la unidad, es en muchos sentidos, y tenemos nosotros que estar con el propósito
mantenerla entre nuestro grupo. Si usted tiene un discipulado, si usted está trabajando en alguna área de la iglesia o se reúne con algunos hermanos por alguna razón, ¿verdad? Muy particular. Pero usted en algún momento mira que hay ahí alguna molestia entre algunos, pues hay que tratar de que se arreglen, ¿verdad? Tenemos, como le digo, que atender esto que el Señor nos pide. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque la única manera de estar unidos, mi hermano, es estar en paz unos con otros. Y ahí sigue diciendo, ¿verdad? Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, aquí habla de la responsabilidad como ministros, como siervos del Señor, de mantener la unidad del Espíritu, pero en las bases, en los fundamentos de nuestra fe. Por eso dice un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo es el cuerpo de Cristo, mi hermano. Tenemos que mantener esa unidad de cuerpo. Preocuparnos porque pues todos en nuestro grupo pues nos mantengamos unidos a nuestra iglesia, a nuestra congregación, principalmente, ¿verdad? Porque regularmente cuando se habla del cuerpo se está hablando de la iglesia en general, pero nosotros somos parte de la iglesia en una congregación en la que el Señor nos ha puesto. Entonces ahí, mi hermano, trabajemos, ¿verdad? Guardando esa unidad en el cuerpo, en la congregación, con nuestro grupo, ¿verdad? Y manteniéndonos en un mismo espíritu. Esto quiere decir que nadie se pierda, en el sentido de que se desvíe de la doctrina en la que estamos, mi hermano. Es importante, porque a veces ahora hay mucho peligro de corrientes doctrinales que se manejan, ¿verdad? Las redes sociales son un instrumento terrible para eso, porque como estamos tan pegados a las redes sociales y ahí se dice de todo, ¿verdad? A veces prestamos oídos a cosas que no vienen de parte de Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar, mi hermano, en la congregación donde fuimos puestos por el Señor, a mantenernos en ese mismo sentir, a seguir las enseñanzas que tenemos ahí, ¿verdad? Las cuales, por supuesto, nosotros estamos viendo, analizando, y estamos seguros de que nosotros tenemos una sana doctrina en la iglesia en donde estamos, ¿verdad? Eso tiene que preocuparnos, mi hermano. Sobre todo porque todos nos podemos equivocar. En algún momento alguien ahí en nuestra iglesia, quizás un líder, de repente dice algo que no está muy apegado a lo que nosotros creemos, que lo que es parte de nuestra doctrina, ¿verdad? La fe en la que tenemos. Por supuesto, cuando le estoy hablando de nuestra fe, de nuestra doctrina, es todo lo que está fundamentado en la palabra. Por eso es que el mismo Señor decía que tenemos que analizar lo que estamos escuchando, ¿verdad? De cotejarlo con la palabra para que nada se salga fuera de la palabra. Pero hay tanta corriente, mi hermano. Incluso hay que pedirle sabiduría al Señor y guianza del Espíritu para que, pues, aquellos que también saben manejar la palabra, ¿verdad? Y quieren confundirnos, no en base a la palabra nos metan ideas que no son, ¿verdad? Pero el Espíritu, mi hermano, para eso el Señor nos ha dado Espíritu Santo, para guiarnos a la verdad, decía el Señor. Y así es, ¿verdad? Cuando hay algo que no muy nos cuadre, alguien le esté diciendo a usted, hablándole
de lo que se escucha en algunos lados y doctrinas ahí que dicen, mira esto, qué interesante. Mi hermano, cuidémonos de lo que estamos oyendo, cotejémoslo con la palabra. Si tenemos alguna duda, pues consultemos con nuestros líderes, ¿por qué no? Pero lo importante, mi hermano, es que nosotros estemos preparados, capacitados, ¿verdad? Para que si en algún momento algo quiere desviarnos del Evangelio de Jesucristo, nosotros pues lo podamos detectar y también ayudar a otros a que no caigan en el error, mi hermano. Si hay una doctrina de Satanás que se está queriendo meter en nuestra congregación, mi hermano, o que usted sabe que algún hermano está hablando ahí porque se confundió, hay que sacarlo del error. Y si alguien le pregunta, ay, mira, fíjate que yo oí que estaban diciendo, entonces, no, mi hermano, eso no es así. Y por eso tenemos también que estar preparados, mi hermano, ¿verdad? Estar metiéndonos con el Señor para que también nosotros podamos argumentarle en base a la palabra, ¿verdad? Y sacar del error aquel que puede estar equivocado. Y si en algún momento nosotros nos equivocamos, porque pues también nosotros nos podemos equivocar, pues si escuchamos que alguien nos amonesta, mi hermano, pues tenemos que ser humildes y escucharle y analizarlo, ¿verdad? Si dice, pues será que estoy equivocado, vamos a ver, y si realmente está equivocado, pues reconocerlo y enmendar el error, ¿verdad? Pero estar alertas, mi hermano, porque cuando dice ahí que tenemos que estar siendo dignos del llamado, ¿verdad? De la vocación a la que fuimos llamados, quiere decir de mantenernos alerta, ser atalayas, mi hermano, ¿verdad? El atalaya, aquel que anda vigilando y viendo cuando hay un peligro y lo alerta, pues tenemos que ser atalayas espirituales en nuestra congregación, en nuestra familia, con los nuestros, para que nos mantengamos siempre en una unidad del Espíritu, mi hermano. Como dice ahí en el siguiente verso, ¿verdad? El verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Y el 6 dice, un Dios y Padre de todos y por todos y en todos. ¿Qué quiere decir? Esa es una unidad. Estamos unidos en una misma manera de pensar y de creer en el Señor, un mismo espíritu, una misma doctrina, una misma vocación. Mire qué importante es eso, ¿verdad? Y todo esto, mi hermano, para que podamos mantenernos siempre alertas, a que no nos confundan a nosotros, pero que tampoco confundan a los nuestros, ¿verdad? Por eso habla ahí de que tenemos que sobrellevarnos unos a otros, ¿verdad? Cuando dice guardar la unidad, quiere decir mantener la unidad de todos, ¿verdad? En ese mismo sentir, mi hermano. Interesante cuando dice en el verso 6, ¿verdad? Un Dios y Padre de todos y por todos y en todos, que nosotros pues podamos mostrarle a los demás que somos en el Señor uno solo, ¿verdad? Que somos miembros del mismo cuerpo, miembros de hijos de Dios todos, y que somos iguales, ¿verdad? Que nadie se sienta más que otro, ni que se sientan menos. Tenemos que mantenernos. Por eso dice al final, mi hermano, que en el verso 7, el último verso que leíamos, dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que a cada uno de nosotros se nos dio el conocimiento. Cuando dice gracia, es el regalo de Dios que nos dio de la salvación, de la comunión que hemos tenido con el Señor desde ese día, ¿verdad?
toda esa gracia, toda esa misericordia que hemos recibido nosotros, mi hermano, que nos fue dada conforme al don de Cristo, conforme al amor de Dios para nosotros, mi hermano, que se manifestó en Cristo Jesús. Con eso quiere decir que nosotros tenemos esa capacidad. Fuimos capacitados nosotros, mi hermano, para proyectarnos hacia los demás, a no quedarnos quietos. Tenemos, mi hermano, usted y yo tenemos que funcionar en el cuerpo de Cristo, porque mire, el que nosotros desarrollemos la función que nos corresponde, dice, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, dice ahí en este mismo capítulo al final. Todos somos miembros del cuerpo. Unos tenemos una función, otros tienen otra función, como todos los miembros del cuerpo. Cada uno tiene una función, pero la función que tiene cada uno, mi hermano, es importante, es primordial, es vital para el funcionamiento de todo el cuerpo. Eso quiere decir que la tarea que usted tiene en la iglesia, en su congregación, como hijo de Dios, en medio de su comunidad, en medio de su familia, mi hermano, la función que usted tiene de dar vida, porque todos los miembros del cuerpo lo que hacen es darle vida al cuerpo al funcionar correctamente. Entonces, tenemos que darle vida a los demás. Tenemos que ser un instrumento de vida en donde nos estamos moviendo, mi hermano, ¿verdad? Porque esa capacidad nos dio el Señor. No importa, usted no se puede menospreciar porque dice, es que yo, como dice Iván, algunos dicen, bueno, la boca es importante porque es la que proyecta, los ojos que también son importantísimos porque, en fin, hay miembros que tienen una función pues muy importante, el cerebro, el corazón y así, mi hermano, pero ningún miembro es menos importante en nosotros, porque aún los miembros importantes, que podríamos decir así entre comillas, necesitan de los demás para poder funcionar. Digamos, los riñones, si los riñones no limpiaran todas las inmundicias del cuerpo, mi hermano, la sangre no se regeneraría, ¿verdad? Y si la sangre no estuviera bien, nada en el cuerpo funcionaría correctamente, ¿verdad? Y, en fin, como le digo, aún las partes menores en el cuerpo, si se pudiera considerar así, tienen una función importante porque son los que le dan vida a los demás miembros. Entonces, mi hermano, considerémonos parte importante en el cuerpo de Cristo, en nuestra congregación, en donde el Señor nos puso, mi hermano, porque la función que usted y yo tenemos es importante y se tiene que cumplir, mi hermano. Dios, como dice en el último verso que leíamos, ¿verdad?, a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Dios lo llamó a usted con un propósito, y ese propósito lo tenemos que cumplir. Ese propósito es una función que tenemos que desarrollar. No mire a usted únicamente a los pastores, a los líderes de la iglesia, como la gente que tiene que proyectarse, ¿verdad?, que tiene que trabajar en la obra, porque para eso fueron llamados, ¿no? Usted es parte de ese ministerio, mi hermano.
ahí en la iglesia donde usted se congrega. Usted es parte de ese ministerio y tiene que trabajar para que el ministerio funcione, para que a través de su congregación, ¿verdad? Muchas almas sean alcanzadas. Recuerde que el llamado que tenemos es a ser discípulos, a alcanzar las almas que están perdidas. Ese es el trabajo de la iglesia. Y entonces usted tiene que ayudar, ser parte importante en ese trabajo, mi hermano. Aunque sea teniendo una actividad que no se ve mucho, ¿verdad? Quizás su trabajo va a estar intercediendo por los hermanos que van a ir a predicar para que el Señor los guarde. En fin, mi hermano, todo es importante, ¿verdad? Y la gracia de Dios fue dada a nuestra vida. Eso es lo que tenemos que pensar, eso es lo que tenemos que buscar, eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Bien, que el Señor les bendiga. Vamos a concluir ahí, pero nos estaremos escuchando en una próxima oportunidad y pues ha sido una bendición compartir con ustedes esta noche. Hasta luego y bendiciones. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.